Hola, buen día. Mi nombre es Keira Rubio y junto con mi compañera Tania Navarrete estaremos hablando de uno de los sistemas más importantes de la reproducción humana, que es el sistema reproductor. De aquí es donde surge la pregunta: ¿qué es un aparato reproductor? Un aparato reproductor es un conjunto de órganos, conductos y estructuras que están involucrados en la reproducción. Estos están divididos en aparato reproductor femenino y masculino. Cada uno tiene sus características y funciones, sin embargo, ambos están orientados a la formación y transporte de gametos. Bueno, en esta exposición estaremos hablando más a detalle de cada una de sus partes y finalmente haremos una comparativa. Empezaremos por observar de manera muy general los órganos del aparato reproductor femenino, principalmente con los externos. Empezamos con el monte de Venus. Esta es la prominencia de tejido adiposo ubicada sobre el pubis, justo por encima de los labios mayores. Su tamaño varía según el porcentaje de grasa corporal y la anatomía individual. Está compuesto por piel, tejido subcutáneo graso y folículos pilosos a partir de la pubertad. Su principal función es actuar como una almohadilla protectora que amortigua el impacto durante el coito. En cuanto a irrigación, recibe sangre de ramas de las arterias pudendas externas y su inervación proviene del nervio ilioinguinal y del genitofemoral, que dan sensibilidad a esta área. Después pasamos a los labios, comenzando por los mayores. Estos son pliegues externos gruesos de piel y tejido adiposo que protegen las estructuras internas de la vulva. Mantienen la humedad y actúan como barrera contra microorganismos. Varían mucho en su tamaño y se irrigan e inervan por ramas pudendas e ilioinguinales. Y los labios menores, ubicados dentro de los mayores, también son pliegues, pero son más delgados y sin grasa. Están muy vascularizados y sensibles y protegen el vestíbulo. También ayudan a dirigir el flujo urinario, contribuyen a la lubricación y aumentan la sensibilidad sexual, con irrigación e inervación principalmente del sistema pudendo. De aquí pasamos al clítoris. El clítoris es una estructura eréctil especializada en la respuesta sexual. Externamente solo logramos ver el glande, que apenas mide unos milímetros, e internamente ya se vuelve más grande. El cuerpo del clítoris, los pilares que se fijan al pubis y los bulbos del vestíbulo que rodean la entrada vaginal, en total pueden alcanzar entre 10 o un poco menos, unos 8 centímetros de longitud interna. Está formado por tejido eréctil, que es similar al del pene, y es el órgano con mayor densidad de terminaciones nerviosas en el cuerpo. De hecho, contiene alrededor de 8000. Su principal función es generar placer sexual gracias a su alta sensibilidad. Está irrigado por las arterias pudendas internas, especialmente la arteria dorsal del clítoris, y su inervación viene del nervio dorsal del clítoris, que es una rama del nervio pudendo. Pasamos a el vestíbulo vaginal. Este es el espacio entre los labios menores donde se encuentra la uretra, también el orificio vaginal y los conductos de las glándulas de Bartholin y Skene. Está recubierto por epitelio escamoso y cuenta con glándulas que contribuyen a la lubricación. Es un área muy sensible y de importancia clínica en infecciones. Su irrigación proviene de las pudendas internas y su inervación del plexo pudendo. De aquí vamos a la uretra en la parte externa. La uretra femenina mide entre 3 y 4 centímetros, pero la parte externa, que es la que estamos viendo, es la visible, mide menos de 1 centímetro. Suele estar entre medio centímetro o 0.8 centímetros, 8 milímetros vaya. Esta se abre en el vestíbulo debajo del clítoris. Está formada por un conducto fibromuscular recubierto en su parte proximal por epitelio transicional y en su parte distal por epitelio escamoso. Su función es permitir la salida de la orina desde la vejiga y tiene irrigación de ramas de la arteria pudenda interna e inervación del plexo pudendo. Pasamos a el orificio vaginal. El orificio vaginal es la entrada al canal vaginal. Su tamaño varía según la edad, actividad sexual, número de partos y características individuales. Permite la salida del flujo menstrual, es el canal del parto y el acceso al interior del aparato reproductor. Este está rodeado por tejido sensible e inervado principalmente por ramas del pudendo. De aquí pasamos al himen, que es una membrana flexible con variaciones normales. Puede ser anular, semilunar, cribiforme y de otras formas. No tiene una función fisiológica importante realmente y su forma no determina nada, no determina la actividad sexual previa, que es un mito que se tiene muy marcado. Y por último, para acabar con los externos, tenemos al perine.
El perineo es la zona entre la vulva y el ano. Contiene músculos importantes como el elevador del ano, el bulbo esponjoso y los transversos perineales. Su función es sostener las vísceras pélvicas y participar en funciones urinarias y sexuales. Yo les voy a presentar los órganos internos del aparato reproductor femenino, el cual consta de 2 ovarios, 2 trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. Primeramente tenemos a los ovarios que están ubicados dentro de la pelvis menor con relación al ano y al ligamento ancho. Tienen 2 caras, que es la lateral y la medial, y tienen un borde posterior y uno anterior. Sus medios de fijación son 4 ligamentos. El primero es el ligamento suspensorio del ovario, que es este de aquí. Después tenemos al mesosalpinx y al mesoovario, que estos son parte del ligamento ancho. Y además está el ligamento propio del ovario, que es este de aquí. Tiene 2 funciones, una de secreción externa, que esta es la cual produce el ovocito primario, y otra de secreción interna, que es la producción de hormonas como los estrógenos y la progesterona. Después tenemos a las trompas de falopio, que también se les llaman trompas uterinas. Estas son unos conductos musculares que están tapizados por una mucosa, las cuales se encargan de transportar el ovocito secundario hacia la cavidad del útero. Tiene 4 partes. La primera es el infundíbulo, que tiene como una forma de embudo y está compuesto por fimbrias. La más importante es la más larga, que se llama fimbria ovárica, que se une al ovario mediante el ligamento infundíbulo ovárico y se comunica con el peritoneo del orificio abdominal. Después tenemos a la ampolla o ámpula, en la cual sucede la fecundación y es la parte más larga. Después tenemos al istmo, que es pues, la tercera parte, y este es un poco más estrecho dado el grosor de sus paredes. Y por último tenemos a la porción intramural o porción uterina, que esta atraviesa el miometrio y desemboca en la cavidad uterina por medio del orificio uterino. Sus medios de fijación es el ligamento ancho y el mesosalpinx. Tiene una longitud de entre 10 a 12 centímetros. Y pues después tenemos al útero, que ese también es llamado matriz. Es un órgano muscular hueco que se encarga de recibir el óvulo ya fecundado y de albergar al embrión. Tiene forma de cono aplanado. Sus partes es el fondo del útero, que ese se conecta con la trompa de falopio y forma el llamado cuerno. Después tenemos al cuerpo, que es la mayor parte de este, junto con la cavidad uterina. Enseguida tenemos al istmo, que es una zona de estrechamiento entre el cuerpo y el cuello. Después tenemos al cuello, que es como un cono y tiene en su vértice el orificio externo, y al fornix vaginal, que se compone del cuello uterino junto con la vagina. Tiene pues 3 capas. El endometrio, que es la mucosa, esa se compone de 2 capas: la funcional, que es la que se desprende en la menstruación, y la basal, que es la que permanece y se regenera. Después tenemos al miometrio, que es la capa muscular, y al perimetrio, que es la capa serosa. Se fija mediante el ligamento ancho, el ligamento redondo y el piso pélvico, que está formado por los músculos elevadores del ano. Al útero generalmente lo encontramos en anteversión y anteflexión.
que esto se indica en anteversión. El cuerpo mira hacia adelante y el cuello apunta un poquito para atrás. Y la anteflexión, que es que el cuerpo se dobla un poquito hacia atrás sobre el cuello. Y la más común en mujeres es la anteversoflexión, es como una combinación de ambas. La vagina. Un músculo membranoso, esto quiere decir que está hecho de músculo liso y de mucosa, y este va desde el cuello del útero hasta la vulva. Tiene una longitud aproximada en una mujer adulta de 8 centímetros, aunque esta se estira mucho durante el parto. Su pared posterior es ligeramente más larga y presenta pliegues transversales o rugosidades. Y en su parte superior, en el cuello, pues ya habíamos dicho que se encuentra el fornix vaginal. Y en su parte inferior, su parte inferior, encontramos al himen o algunos de sus restos. Y pues esta es la parte más estrecha de la vagina. También encontramos al anillo muscular vulvovaginal, que se puede causar algunos problemas como el vaginismo inferior. Los medios de sostén de la vagina son el diafragma pélvico, que es el elevador del ano más el coxigio, y los músculos del perineo. Aquí pues mostramos un poquito de sus relaciones anatómicas, el cual es el saco de Douglas, el recto, el ano y la vejiga. Tenemos a las glándulas de Bartholin. Estas glándulas nos van a llevar a la secreción de la mucosa para una lubricación durante la excitación sexual. Después tenemos a las glándulas mamarias, que es una glándula ubicada en la parte anterior y superior del tórax, generalmente en la tercera y la décima costilla, y con su función principal de producir leche para el recién nacido. Son de carácter sexual secundario y también se encuentran en los hombres, pero queda como una función rudimentaria por falta del estímulo hormonal, aunque no los libra de patologías, obviamente. Sus dimensiones pueden variar mucho, pero también puede tener diferencias entre el tamaño. Por ejemplo, una mama un poco más chiquita, otra más grande. Su estructura se conforma de piel, la areola, que es una zona circular un poquito pigmentada, que mide alrededor de 15 a 25 milímetros, el pezón o papila mamaria, que es cilíndrico o con forma de cono y mide de 10 a 12 milímetros. Tiene fibras musculares lisas, el cual le dan erección, y también está compuesto por conductos galactóforos. Tiene tejido adiposo y cada glándula mamaria está formada por alrededor de 15 a 20 lóbulos con su propio conducto galactóforo. Cada lóbulo tiene lobulillos, que tiene acinos, que son los responsables de la producción de leche. En el aparato reproductor femenino ocurre un suceso que es el descenso gonadal. Aquí pues los ovarios se originan en lo alto, que es cerca de la vértebra T10, en la cresta gonadal. Posteriormente descienden hacia la pelvis a una estructura importante, que es el gubernáculo. En la mujer, el gubernáculo se divide en el ligamento propio del ovario y el ligamento redondo, que son los que podemos observar ahí. Esta división, junto con la formación del útero, limita el descenso, impidiendo que los ovarios pasen por el conducto inguinal, y por eso quedan en la pelvis, en la fosa ovárica. A diferencia de los testículos, que pues estos sí completan su descenso. Vascularización general. En los ovarios es la arteria ovárica y el plexo venoso ovárico, y las trompas de falopio son las ramas tubáricas de la arteria ovárica
y el plexo venoso tuárico. En el útero es la arteria uterina, específicamente sus ramas ascendentes y cervicales, y el plexo uterino. En la vagina son las arterias vaginales y el plexo vaginal. En la vulva y los órganos externos es la arteria pudenda interna, la externa y la arteria dorsal del clítoris, además del plexo pudendo y plexos venosos superficiales de los labios. Muy bien, respecto a la inervación del aparato reproductor femenino, tenemos que esta está dividida en dos grandes partes, que sería la autónoma, que controla órganos como el útero, las trompas, los ovarios y la vagina superior, y la somática, que da sensibilidad y controla la vulva, el pene y la parte inferior de la vagina. Primero, en la imagen de la izquierda vemos la inervación autónoma, que combina fibras simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas provienen del tronco simpático lumbar y del plexo hipogástrico superior. Estas descienden por los nervios hipogástricos hacia el plexo hipogástrico inferior e intervienen en la vasomotricidad, en la contracción del músculo liso también del útero y en parte de la transición del dolor uterino. Por otro lado, las parasimpáticas, que vienen de los nervios esplánicos pélvicos de S2 a S4, también llegan al plexo hipogástrico inferior y forman el plexo uterovaginal, que está encargado de la inervación del útero, el cérvix y la vagina superior. Estas fibras participan en la lubricación vaginal, la congestión pélvica y la conducción del dolor del cérvix y de la vagina profunda. De este plexo también salen el plexo ovárico, que acompaña a la arteria ovárica hacia el ovario y trompa, y el plexo específico para el útero y la vagina. En la segunda imagen vemos la inervación somática, que depende sobre todo del nervio pudendo. Este proviene también de S2 a S4. Es el responsable de la sensibilidad y del control muscular del periné y de los genitales externos. De él salen tres ramas principales, que es el nervio dorsal del clítoris, que es la vía sensitiva más importante del clítoris y viaja junto a la arteria dorsal del clítoris. El nervio perineal, que da sensibilidad a los labios mayores y menores, al vestíbulo y a la piel del periné, además de inervar músculos como el bulbo esponjoso y el transverso superficial. Y el nervio rectal inferior, que inerva el esfínter anal externo y la piel perianal. Además, la región superficial del monte de Venus y parte de los labios reciben ramas del nervio ilioinguinal y del genitofemoral, que complementan la sensibilidad de la zona. En conjunto, la inervación autónoma regula la función visceral de los órganos internos, y la somática, la sensibilidad externa, la respuesta sexual y la función muscular del periné. Tenemos a los ciclos reproductivos y procesos funcionales del aparato reproductor femenino. Este es un proceso mensual que coordina cambios en el ovario, las hormonas y el útero. Es con el objetivo de preparar el cuerpo para un posible embarazo y se divide en menstruación, fase folicular, ovulación y fase lútea. Aquí les estaré explicando lo que pasa en cada una de estas partes, dentro del útero, hormonalmente hablando, y en el ovario. Primero, todo inicia con el desarrollo de folículos inmaduros en el ovario. Durante la fase folicular, uno de estos folículos crece y se vuelve dominante. Conforme madura, este produce cantidades más crecientes de estrógeno, que están representados aquí en la gráfica como la línea azul. Cuando los niveles de estrógeno alcanzan un punto alto, esto desencadena un aumento súbito de la hormona LH, que está aquí ejemplificado con el pico más alto. Ese pico es el responsable de provocar la ovulación, que es la liberación del óvulo desde el folículo maduro. Después de la ovulación, el folículo se transforma en el cuerpo lúteo. Este comienza a producir sobre todo progesterona, que está aquí mostrada como la curva amarilla. Esta es la clave porque prepara y mantiene el endometrio para una posible implantación. Si no ocurre el embarazo, el cuerpo lúteo degenera, bajan los niveles hormonales y comienza nuevamente la menstruación. Después vemos los cambios del útero durante la menstruación. Aquí el endometrio se descama y se pierde. En la fase folicular, este revestimiento se vuelve a generar y engrosa bajo el efecto del estrógeno. Durante la ovulación, el útero está en un punto receptivo y en la fase lútea, gracias a la progesterona, el endometrio se vuelve más grueso, secretor y listo para recibir un embrión. Si no hay fecundación, el descenso hormonal provoca la descamación del endometrio y el ciclo comienza otra vez. Dura aproximadamente 28 días este ciclo y aunque puede variar de una mujer a otra, su función principal es coordinar la liberación del óvulo y preparar el ambiente uterino para un posible embarazo. Bueno, el aparato reproductor masculino consta de un conjunto de órganos que le permiten la reproducción, como su anatomía en general.
El sistema genital masculino está integrado por los genitales masculinos internos y externos, que pues estos son una glándula par, que es el testículo, el cual produce espermatozoides con una secreción interna y también con una secreción externa. El epidídimo, que es la vía conectora y excretora del semen o esperma, que está anexado a cada testículo. Después tenemos a las vías espermáticas, que está compuesto de conductos deferentes, glándulas vasiculosas y conductos eyaculadores, además de la uretra. Después tenemos a las glándulas anexas, que son la próstata y las glándulas vulvorretales. Y por último, un órgano con capacidad eréctil, que es el pene. El testículo es un órgano ovoide que está situado en el escroto, debajo del pene y entre los muslos. Tiene una cara medial, una lateral y un borde anterior y posterior. Además que tiene como estructura anexa al epidídimo, y su constitución anatómica consta de una túnica albúgena que tiene los loburillos testiculares, un mediastino testicular que tiene la red testicular o uretetesis, los túbulos seminíferos, que estos tienen las células intersticiales, que son las de Leydig. Tienen una función externa, que es la producción de espermatozoides, y una función interna o secreción interna, que es la producción de la testosterona. Escroto. El escroto es el saco que protege y contiene los testículos. Esta es una bolsa de piel que cuelga debajo del pene y regula su temperatura para que puedan producir el esperma. Esta temperatura está regulada gracias a dos músculos, que es el dartos, que este se contrae y arruga la piel del escroto y reduce su superficie. Así los testículos se acercan al cuerpo cuando hace frío, y el músculo los testículos el cordón espermático. Su contracción eleva los testículos hacia el abdomen cuando hace frío, y su relajación permite que bajen cuando hace calor. Pues su función principal pues es regular la temperatura, que esté ligeramente más baja que la del resto del cuerpo, y contiene a los testículos, al epidídimo y al cordón espermático. Aquí podemos ver sus capas, que es la piel, el músculo dartos, la fascia espermática externa, el músculo cráneo, su fascia espermática interna, la hoja parietal vaginal, el cordón espermático y el conducto eferente del epidídimo. El pene es un órgano con capacidad eréctil, se encuentra debajo de la sínfisis del pubis y encima del escroto. Este es el órgano reproductor masculino externo y su función principal es la reproducción y la micción. Está formado por tres partes principales, que es la base, el cuerpo y el glande. Internamente está compuesto por tres tejidos eréctiles, que son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es que contiene la uretra interior. Los cuerpos cavernosos son dos cilindros de tejido eréctil que se llenan de sangre durante la erección, y esto le da rigidez y tamaño al pene. El cuerpo cavernoso es un tejido esponjoso que envuelve la uretra y se encuentra en la parte interior del pene. Este ayuda a mantener la uretra cubierta durante la erección, y la uretra pues es el conducto que transporta la orina desde la vejiga. En sus partes tenemos a la base, que es la que se une al pene con el cuerpo a través de la pelvis. Después tenemos al cuerpo, que es la parte principal del pene, que tiene una forma de tubo, y aquí se encuentran los cuerpos cavernosos y esponjosos. Y también está el glande, que esta es la punta del pene, donde en los hombres que no están circuncidados se encuentra el prepucio. El prepucio es una capa de piel retráctil que protege al glande. Tenemos sus partes, que es la raíz, el cuerpo, y aquí en la imagen mostramos al glande, y este vendría siendo su prepucio. En cuanto al mecanismo de erección, primero se activa la parte parasimpática. Esto relaja los músculos
y abre los sinusoides. Después, las arterias helicinas se dilatan, lo que lleva la sangre a los cuerpos cavernosos. Los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos se comprimen y esto hace que se cierre el drenaje venoso, lo que aumenta la rigidez y el volumen. Después de esto, pues hay un retorno y pues vuelve a la flacidez gracias al sistema simpático que provoca vasoconstricción y la apertura venosa. Muy bien, ahora pasando a la parte interna, tenemos los testículos, vaya internamente. Dentro de estos tenemos que están rodeados pues por varias capas. La que más destaca es la túnica albugínea. Esta es una capa fibrosa resistente que divide al testículo en compartimentos, que aquí tenemos señalados. Los compartimentos se llaman lobulillos. Dentro de los lobulillos se encuentran los túbulos seminíferos. Estas son las estructuras largas enrolladas donde tiene lugar la espermatogénesis. Es la formación de espermatozoides. Estas células se desarrollan a partir de espermatogonias situadas en la periferia del túbulo y conforme maduran avanzan hacia la luz central. Entre los túbulos se encuentran las células de Leydig, responsables de la producción de testosterona, que es una hormona fundamental para las características sexuales masculinas. Y bueno, la irrigación del testículo proviene principalmente de la arteria testicular, que es una rama directa de la aorta abdominal, lo que garantiza que tiene un flujo sanguíneo abundante. La inervación es simpática y sensitiva, que procede del plexo espermático. Tenemos el epidídimo y los conductos deferentes. El epidídimo se encuentra adherido a la parte posterior del testículo. Aunque anatómicamente parece pequeño, está formado por un conducto muy largo y estrecho que, si se extendiera, mediría entre 5 y 6 metros. Se divide en cabeza, cuerpo y cola. Su función es madurar, almacenar y transportar también los espermatozoides. En la cabeza del epidídimo llegan los espermatozoides recién formados, desde los túbulos seminíferos, y ahí llegan aún inmaduros. A medida que avanzan hacia la cola, adquieren movilidad progresiva y capacidad funcional. Desde la cola del epidídimo inicia el conducto deferente, que es un tubo muscular y grueso de aproximadamente 45 centímetros de longitud. Su pared está formada por capas de músculo liso que permiten mover los espermatozoides durante la eyaculación mediante contracciones peristálticas. El deferente asciende por el cordón espermático, pasa por el conducto inguinal y llega a la pelvis. Antes de unirse con la vesícula seminal, se ensancha formando la ampolla del conducto deferente. Finalmente se une con el conducto excretor de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, que desemboca en la uretra prostática. Tenemos la próstata, que es una glándula formada cónica situada justo debajo de la vejiga. Está rodeando la primera porción de la uretra. Su estructura está organizada en zonas glandulares y tejido fibromuscular. Su función principal es producir alrededor del 20 a 30% del volumen del semen, un líquido lechoso rico en enzimas, citrato y antígeno prostático específico. Este ayuda a mantener y activar a los espermatozoides. Durante la eyaculación, las contracciones de la próstata contribuyen al vaciamiento del semen y evitan el reflujo hacia la vejiga. La próstata tiene una forma como de nuez. Su irrigación proviene de las arterias vesicales inferiores y ramas de la pudenda interna. Su inervación del plexo prostático, que es una rama del plexo hipogástrico inferior. Y pasamos a las vesículas seminales. Estas son glándulas alargadas ubicadas detrás de la vejiga y por encima de la próstata. Estas no almacenan espermatozoides, producen más bien la mayor parte del líquido seminal, que es un 60-70% del semen total. Este líquido es espeso y rico en fructosa, sirve como fuente de energía para los espermatozoides. También contiene prostaglandinas que favorecen la movilidad y facilitan el transporte de los espermatozoides cuando ya están dentro del aparato reproductor femenino. Cada vesícula seminal se conecta con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador, que posteriormente vacía su contenido en la uretra prostática durante la eyaculación. Tenemos las glándulas bulbouretrales. Estas son glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Son pequeñas glándulas de tamaño de un guisante, están situadas en el diafragma urogenital. Su función es secretar un líquido claro y viscoso conocido como líquido preeyaculatorio.
que sirve para lubricar la uretra antes del paso del semen y neutralizar los restos de acidez. Esta secreción ayuda a facilitar el tránsito de los espermatozoides. Entonces les explicaré yo la relación anatómica entre vejiga y próstata. La próstata es una glándula fibromuscular situada inmediatamente por debajo de la vejiga urinaria, en la parte más inferior de la pelvis. Su ubicación es estratégica porque literalmente abraza y rodea la porción inicial de la uretra, formando lo que se conoce como la uretra prostática. Para entender su relación es importante visualizar a la próstata como un collar que se ajusta alrededor del inicio de la uretra, mientras que la vejiga se apoya directamente sobre su cara superior. En la cara superior de la próstata se encuentra el cuello vesical, que es la zona de transición entre la vejiga y la uretra. Esta región tiene fibras musculares lisas que continúan con la musculatura de la vejiga, de modo que cuando la vejiga se contrae durante la micción existe cierta continuidad funcional hacia la parte prostática. Por lo tanto, cualquier aumento de tamaño de la próstata, sobre todo en su zona transicional alrededor de la uretra, puede comprimir el cuello vesical, dificultando el vaciamiento de la vejiga. Anteriormente, la próstata está relacionada con el pubis a través del ligamento puboprostático, que fija la próstata y la mantiene alineada con la base de la vejiga. Esta fijación es importante porque sostiene el peso de la vejiga y mantiene estable la uretra durante la micción. Posteriormente, la próstata se relaciona con el recto a través de la fascia de Denneuvillers, lo que permite el tacto rectal para examinar la cara posterior de la glándula. Esta proximidad también explica por qué procesos inflamatorios o tumores prostáticos pueden causar dolor o presión rectal. La base de la próstata, que es su parte superior, está literalmente adherida a la vejiga. Desde allí, la uretra desciende atravesando la glándula hasta llegar al esfínter uretral externo, que se localiza justo debajo del vértice prostático. Esta relación anatómica explica por qué cirugías prostáticas pueden afectar la continencia urinaria, ya que el esfínter se encuentra inmediatamente inferior al límite de la glándula. En cuanto a la vascularización compartida, la región inferior de la vejiga y la próstata comparten ramas de la arteria vesical inferior y del plexo venoso prostático, lo que hace que ambas estructuras estén íntimamente conectadas desde el punto de vista funcional. Esta red venosa común puede explicar la rápida diseminación de infecciones y el sangrado significativo en procesos quirúrgicos. Finalmente, la uretra prostática tiene en su interior una elevación conocida como colículo seminal, donde desembocan los conductos eyaculadores. Esta estructura se centra justo en la interfaz entre vejiga y próstata, lo que demuestra que ambos órganos están no solo unidos anatómicamente, sino también relacionados en función urinaria y reproductiva. El trayecto del conducto eyaculador comienza cuando el conducto deferente, después de ascender por la pelvis y formar su ensanchamiento llamado ampolla del deferente, se une con el conducto excretor de la vesícula seminal. Esta unión ocurre detrás de la vejiga en la región retrovesical, y a partir de este punto se forma el conducto eyaculador propiamente dicho. Cada conducto eyaculador tiene una longitud aproximada de 2 centímetros, pero su trayecto es muy preciso. Una vez formado, penetra en la base de la próstata, justo en su zona central, y avanza en dirección antero-inferior a través del espesor del tejido prostático. Su recorrido es casi recto y muy protegido por el estroma glandular. Mientras el conducto eyaculador desciende, transporta una mezcla de espermatozoides provenientes del conducto deferente y el líquido nutritivo rico en fructosa procedente de las vesículas seminales. Este trayecto ocurre completamente dentro de la próstata, lo cual explica por qué las alteraciones prostáticas como la inflamación o la hiperplasia pueden afectar el paso normal de esta secreción. El punto final del trayecto ocurre cuando cada conducto eyaculador desemboca en la uretra prostática, específicamente en el colículo seminal, una elevación interna ubicada en la parte posterior de la uretra. Esta área es un punto de convergencia donde se integra la función urinaria con la función reproductiva. En el colículo seminal también se encuentra el utrículo prostático, un pequeño receso sin función reproductiva en el adulto, pero importante como referencia anatómica. Los conductos eyaculadores se abren en ambos lados del utrículo, lo que facilita la expulsión del contenido seminal hacia la uretra durante la emisión de la eyaculación.
Durante la eyaculación, los conductos eyaculadores reciben contracciones del músculo liso que recubre su trayecto. Estas contracciones empujan el semen hacia la uretra prostática, mientras simultáneamente el esfínter interno de la vejiga se contrae para evitar la entrada del semen hacia la vejiga, lo que se conoce como eyaculación retrógrada cuando falla. Su trayecto justamente del conducto eyaculador también es clínicamente importante. Al estar situado dentro de la próstata puede verse comprometido por obstrucciones debidas a cálculos, quistes de la vesícula seminal, o hiperplasia prostática. También es fundamental en procedimientos como la resección transuretral de la próstata, ya que una lesión en esta zona puede alterar la fertilidad. En cuanto a su irrigación, proviene principalmente de dos sistemas arteriales: las arterias ilíacas internas y la aorta abdominal. Cada región, los testículos, epidídimo, etc., sus partes en general, recibe un aporte vascular específico y muy organizado. Muy bien, la irrigación de los testículos está directamente asociada a la aorta abdominal a través de las arterias testiculares. Esto es lo que garantiza un flujo abundante y la presión relativamente alta. Cada arteria testicular desciende por el retroperitoneo, pasa por el anillo inguinal, por el profundo, y entra al escroto por el cordón espermático. Dentro del cordón, la arteria testicular está rodeada por el plexo pampiforme, que es una red venosa que cumple una función esencial de intercambio térmico, que ayuda a mantener a los testículos a una temperatura ligeramente menor que la corporal, lo que es necesario para la espermatogénesis. Además de la arteria principal, el testículo recibe pequeñas ramas accesorias de la arteria del conducto deferente y de la arteria cremastérica, lo que crea una circulación colateral importante. Del epidídimo y del conducto deferente tenemos la arteria testicular, las ramas epididimarias y arteria conducto deferente. Esta es una rama arterial vesical inferior de la arteria umbilical. El conducto deferente, al ser un tubo muscular grueso, recibe irrigación abundante para sostener sus contracciones peristálticas durante la eyaculación. Esta irrigación viene de la arteria del conducto deferente, que acompaña al conducto desde la pelvis hasta la cola del epidídimo, y conexiones de la misma red testicular dentro del cordón espermático. En la próstata se deriva principalmente de la arteria ilíaca interna, y pues las arterias más importantes ahí son la arteria vesical inferior, la arteria rectal media y la arteria pudenda interna. El flujo dentro de la próstata se divide en territorios vasculares internos que siguen la distribución de las zonas anatómicas: zona periférica, zona central y zona transicional. Muy bien, en la irrigación de las vesículas seminales tenemos a la arteria vesical inferior y a la arteria rectal media. Ambas proporcionan ramas que entran por la cara posterior de la glándula, cerca del fondo de la vejiga. En la irrigación de las glándulas bulbouretrales, tenemos que reciben las ramas terminales de la arteria pudenda interna. Con eso es suficiente para permitir la secreción del líquido preeyaculatorio. En la irrigación del pene y el periné masculino, aunque no aparece aquí de forma extensa, pues tenemos que la integran la arteria pudenda interna y las arterias cavernosas, que son las responsables de la erección. Esta irrigación abastece a los músculos perineales, bulbo esponjoso y estructuras de soporte relacionadas con la eyaculación. Y la irrigación general en sí son las arterias testiculares a los testículos y al epidídimo superior, arterias del conducto deferente, al conducto deferente y la cola del epidídimo, arterias vesicales inferiores y prostáticas a la próstata y vesículas seminales, y arteria pudenda interna al pene, periné, uretra distal y glándulas bulbouretrales. Todo este sistema crea una red altamente eficiente que garantiza la oxigenación, la regulación térmica, la función sexual, la producción de semen y el transporte de espermatozoides. Como inervación general tenemos a la parte simpática, que son las fibras que viajan a través de los nervios esplénicos y se sinaptan en los ganglios del plexo hipogástrico superior. Y como parte parasimpática tenemos al plexo hipogástrico inferior. Para finalizar, de manera un poco general, tenemos una comparativa entre el aparato reproductor femenino y el masculino. En cuanto a su función, el aparato reproductor femenino realiza procesos cíclicos que incluyen ovulación, preparación endometrial, gestación y lactancia.
Por el contrario, el masculino se caracteriza por una producción continua de espermatozoides desde la pubertad. El de la mujer tiene un ciclo que se regula en cierto periodo de tiempo, mientras que el del hombre es continuo. Respecto a las hormonas predominantes, el femenino está regulado principalmente por estrógenos y progesterona, mientras el masculino lo predomina la testosterona, que es fundamental en el desarrollo sexual y la espermatogénesis. Ahora sí, en la comparación de conductos reproductores, el masculino presenta un trayecto largo y complejo, el epidídimo, los conductos deferentes, el conducto eyaculador y la uretra, que transporta los espermatozoides hasta el exterior. En el femenino el trayecto es mucho más corto, nada más inicia en las trompas de falopio, continúa el útero y finaliza en la vagina. En cuanto a relaciones anatómicas, en la mujer los órganos reproductores se encuentran íntimamente relacionados con la vejiga, por delante, y con el recto por detrás, dentro de una cavidad pélvica que es bastante más amplia. En el hombre la próstata rodea la uretra y se ubica justo debajo de la vejiga. Finalmente, desde un punto de vista embriológico, ambos aparatos derivan de estructuras comunes que se diferencian a partir del efecto de las hormonas sexuales fetales, especialmente testosterona y antimulleriana. Para concluir, tanto el aparato reproductor femenino como el aparato reproductor masculino cumplen funciones esenciales dentro de la reproducción humana, pero cada uno tiene estructuras especializadas que trabajan de manera coordinada. Por ejemplo, el aparato reproductor femenino está diseñado para la ovulación, la fecundación y el desarrollo del embarazo, mientras que el aparato reproductor masculino está diseñado para la producción y el transporte de espermatozoides. En un conjunto, ambos sistemas garantizan la continuidad de la vida y dependen uno del otro para el equilibrio de la vida y su continuidad. Además, dependen también del equilibrio hormonal para funcionar adecuadamente. Con esto cerramos nuestro video. Muchas gracias por su atención.